Ok, Ya estamos grabando. perfecto. Bueno, hoy vamos a ver acerca de los tipos de datos. La semana pasada nosotros vimos un segundo, estoy viendo acá. Bueno, ok. Bueno, de nuevo me voy a salir un momento de la reunión. Oye, ¿tenemos Ana? Dale. Voy a poner la Sí, grabación. ok. Disculpen el tropiezo, ¿no? Lo que pasa es que en la sesión pasada, cuando me uní con el correo de la empresa con que trabajo. Entonces, bueno, uno tiene que tener cuidado porque ustedes saben que eso es un nombre corporativo y bueno, yo no soy el dueño de la empresa. Muy bien, les voy a compartir acá la diapositiva. ¿Cómo se sienten hoy? A ver, Bien. bien. ¿Cómo se sienten con lo que vimos la semana pasada? Tenemos examen. ¿Ah? Sorpresa. Tenemos examen sorpresa. No, saben sorpresa no. Pero ¿cómo se sienten? ¿Se sienten un poquito más contextualizados con el tema del desarrollo? ¿O se sienten todavía como que un poco perdidos? ¿Cómo se sienten? Por lo Por menos los ahora que... todo claro. todo claro. Ok. Por ahora sí. Bueno, pero te sientes, como te digo, digamos que si entras en un, en una conversación o lees algo sobre programación, con lo que aprendimos la semana pasada, ¿crees que ya puedes entender un poco más? Sí. Ok, eso es importante. Importante, la semana pasada vimos lo que es un algoritmo, vimos lo que es un programa, vimos lo que es una programación, vimos lo que es la parte del código visto como lo que es, como un lenguaje, porque hay que entender que eh, estamos hablando de un lenguaje de programación, son instrucciones que se le da al computador a través de un sistema y todo ese tipo de particularidades. Entonces, hoy vamos a ver algo muy importante, que son los tipos de datos, ¿no? Bueno, ya ustedes saben, yo me llamo Richard Esmeja, este es mi perfil profesional y trabajo para la empresa española Climedia, elaborando sitios web, administrándolos y programándolos. Muy bien, un mensaje de inicio, bueno, un programador que escribe un código limpio entiende perfectamente el problema antes de escribir el código. Bueno, ¿qué nos ayuda esto a reflexionar? Que cuando usted va a trabajar en un equipo de programación y ustedes le dan una tarea, un problema que resolver, ustedes tienen que hacer un análisis exhaustivo de ese problema para poder elaborar un código que verdaderamente cumpla pues con esas características de un código deseado. Sin embargo, bueno, no todo es color de rosa. Generalmente, muchas veces detrás de cada desarrollador hay una junta directiva que está atrás como que presionando para que las cosas se hagan de ya, ¿no? Y bueno, eso es,
Eso es algo que el desarrollador tiene que llevarlo a cabo, es presionado, tiene que trabajar sobre la marcha, contra el reloj, para entregar las cosas en un tiempo oportuno, pero estamos claros que un código limpio es difícil elaborarlo cuando uno tiene mucha presión encima. Entonces, pasión por programar, analizar y pensar bien antes de escribir, y nada obligado dará buenos resultados. Entonces, son 3 aspectos pues, que nos ayudarían a nosotros a escribir un código limpio. Fíjense, yo he compartido con personas que trabajan con informática y no a todo el mundo le gusta el tema de la programación, no a todo el mundo le gusta el tema de los códigos. De hecho, muchas veces, bueno, he conversado con personas que me dicen, tú estás loco, tú te metiste con código, no, chico, lo que vas a perder tu tiempo, etcétera. Pero para trabajar con código nosotros necesitamos siempre alimentar esas ganas, alimentar ese deseo, esa pasión por programar. Y esa pasión no es más que nosotros ver el resultado de algo que nosotros hemos creado. Bueno, ¿a quién de nosotros no nos gusta ponernos a tratar de crear alguna cosa y entonces luego ver eso que creamos nosotros cómo se ve? Puede ser una pintura, puede ser una escultura, puede ser una manualidad, puede ser por lo menos a la gente que le gusta la repostería, ver cómo se concreta esa fusión de la harina de trigo con el azúcar, con la manteca, etcétera, elementos de la repostería. Entonces, bueno, algo así nosotros tenemos que también alimentar y mantener, pues esa pasión por programar, esa pasión por ver ese código que nosotros elaboramos funcionando en una plataforma. Entonces, bueno, seguimos con los aspectos esenciales de programación y vamos a ver de una vez, dentro de estos aspectos esenciales, vamos a ver también algunos fundamentos ya de programación Apex. Vamos a conocer los tipos de datos de Apex. Y tenemos que los datos, ¿qué es un dato? Bueno, un dato, como ya lo vimos anteriormente, corresponde a diferentes entidades u objetos de información con que trabaja un programa. Es decir, un dato es una información, por lo menos para los que han visto estadística, para desarrollar una estadística, bueno, ¿cuál es la menor estatura o la mayor estatura en un salón de clase? Bueno, ya la estatura de cada uno de esos estudiantes, eso es un dato, eso es una información. Entonces, cuando hablamos de datos en programación, hablamos de esa información. Esa información puede ser color, tamaño, estado civil o etapa. Un ejemplo, digamos, en la jerga financiera, ¿no? Cuando está articulada con el tema de las plataformas de programación, hablamos de oportunidad, hablamos de estatus, abierto, cerrado, ganado, perdido. Todo eso es información, ¿no? Si por lo menos una empresa tiene un cliente y con ese cliente perdió una negociación, esa pérdida, eso es información, eso es dato para nosotros los programadores, para desarrollar o para alimentar el programa, para que quizás a un empresario le dé digamos, el resultado de, bueno, ¿cuánto perdí? ¿Cuántas negociaciones perdí? ¿O cuánto en cantidad monetaria hemos perdido en negociación, ¿no? Y así. Entonces, bueno, la semana pasada yo les decía que existen los datos primitivos o elementales, que son datos básicos incluidos dentro de cada lenguaje de programación. Y cuando dice dentro de cada lenguaje de programación, nos está diciendo, mira, todos los lenguajes tienen ese tipo de datos primitivos.
Y estos son proporcionados por el lenguaje y dependiendo del escenario es posible construir tipos de datos estructurados y abstractos. ¿Qué son los estructurados? Comprenden aquellos basados o construidos a partir de tipos de datos primitivos. Entonces hablamos de arreglos, ¿no? Los populares array, que esa palabra clave que se utiliza a la hora de hacer un arreglo en un programa. Registros, ¿no? En Salesforce lo vemos como récord. Archivos, file, conjuntos, ¿no? Viene a ser como un grupo de elementos no ordenados, algo similar a un arreglo, pero no es un arreglo. Un arreglo está ordenado. Tenemos los tipos de datos abstractos que corresponden a los tipos de datos que son definidos por el usuario y las operaciones abstractas que sobre ellos se aplican. Entonces, esto maneja un concepto de ocultamiento de información, esconden detalles de la representación y permiten el acceso a los objetos solo a través de su operación. Un ejemplo, tenemos la lista, ¿no? Por lo menos, en Salesforce trabajamos con listas. Entonces, nosotros podemos tener acceso podemos tener acceso a un elemento de la lista a través precisamente de una operación coherente o que esa misma lista permite, ¿no? Y asimismo tenemos la cola, la pila, que usualmente es muy utilizada en Java. Existe el árbol y atributos y métodos del enfoque de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces son tipos de datos abstractos. ¿Por qué se habla de abstractos? Bueno, por ese mismo concepto de ocultamiento de información que tienen ellos. Un ejemplo, por lo menos en Salesforce podemos llamar una lista de forma general, podemos trabajar con una lista de forma general, pero también podemos trabajar con una lista partiendo de un elemento dentro de ella, ¿no? Entonces, esto es a través de una operación que admite dentro de ese lenguaje, admite la lista. Muchas veces de repente nosotros escribimos un código y nos puede aparecer un error que nos dice que el operador o el código no es admitido por el tipo de datos lista. Un ejemplo. Muy bien. ¿Tienen alguna duda con esto? Algo que quieran acotar. Yo tengo entendido que aquí hay gente que sabe. Si alguien sabe, bueno, tiene también el micrófono para hacer un aporte. Sí, Manuel nos puede hacer un aporte. Ah, bueno. Está Manuel Martínez. Manuel Martínez, bueno. Hola, hola. No, mira, estoy oyente, solamente. Estoy oyente en esta ocasión. Bueno. Bueno. Manuel es alguien que sabe mucho, ¿oyeron? Muy bien, entonces continuamos por acá. Seguimos por acá. Tipos de datos. Entonces, bueno, tenemos el tipo de datos. Esto es de forma general, ¿no? Tenemos los tipos de datos numéricos, tenemos los tipos de datos de caracteres y tenemos los tipos de datos lógicos. El tipo de datos numéricos tenemos números enteros y reales, ¿no? Los enteros como tal, bueno, como lo hemos conocido en la matemática, números enteros. Y los números reales son aquellos que son construidos con decimal.
tenemos los caracteres, tenemos dos tipos. Tenemos el que es un carácter, por lo menos una letra, puede ser un carácter. Por lo menos JavaScript, que todo lo organiza dentro de una cadena de caracteres, puede ser que una letra lo asume como un carácter. La cadena de caracteres, bueno, puede ser una palabra, puede ser una expresión completa con sus espacios y todo. Y fíjense acá cómo esto nosotros lo podemos entender de manera, digamos, comparativa, ¿no? Tenemos un carácter que viene siendo un tipo de dato, pero cuando hay varios caracteres, entonces hablamos de cadena de caracteres. Entonces ahí nosotros podemos entender un poco ese tipo de datos que parte del carácter propiamente. Ahorita se escucha un poco confuso, pero más adelante vamos a ver, lo vamos a entender mejor. Tenemos los tipos de datos lógicos, son los tipos de datos que se llaman booleanos o booleanos. Son los que, digamos, se manejan con true o false, que viene siendo verdadero o falso, ¿no? Okay. Hace referencia a números enteros, hace referencia a números con decimales, una sola letra, una palabra o grupo de palabras, requieren valores lógicos como true y false. Esto es una manera, digamos, o un resumen de cada uno, muy sencillo, para nosotros poder ir, digamos, digiriendo un poco este tema. Muy bien, una variable. Ya conocemos lo que es el tipo de datos de forma general, ahora vamos a conocer la variable. Y la variable se entiende como el nombre asignado a una entidad, el cual puede adquirir un valor cualquiera dentro de un conjunto de valores, de manera que su valor puede cambiar a lo largo del desarrollo del programa. Por ejemplo, si yo tengo un programa, elaboramos un programa tributario y nosotros colocamos una variable llamada impuesto sobre la renta, ¿no? O le podemos colocar las siglas impuesto ISRL o ISLR, sí. Ok, a esa variable no le asignamos un valor, digamos, predeterminado, sino que elaboramos un programa de tal manera que ese valor de esa variable llamada impuesto sobre la renta o impuesto ISLR va a ir variando en la medida que ciertos datos también van cambiando, ¿no? Un ejemplo, o sea, cuando se saca un impuesto, nosotros entendemos que hay una alícuota que se aplica a un ingreso, etc. Entonces, si una empresa tuvo un ingreso determinado mes, eso va a arrojar determinado monto de impuestos. Si tuvo un ingreso diferente un segundo mes, eso va a arrojar otro determinado monto de impuestos y así sucesivamente, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver cómo esa variable impuesto sobre la renta cambia sus valores de manera dinámica, es decir, su valor no es constante. Entonces tenemos acá por otro lado que la variable ocupa o es una posición de memoria donde los valores asignados pueden ser modificados por otros valores durante la ejecución de la aplicación. Bueno, lo que estábamos hablando, le está diciendo. Otro ejemplo puede ser, volviendo al tema de estadístico, tenemos un salón de clase, entonces necesitamos ir haciendo un registro de las edades y entonces se crea un programa con una variable que se llama edad y entonces se va trabajando
en una programación orientada a objetos, donde esa variable edad va a ir asumiendo valores diferentes, ¿no? El que tiene 15 años, el que tiene 12 años, el que tiene 18 años, y así de manera indefinida, una variable nos puede servir para utilizarlo en la asignación de diferentes valores que nos ayude a desarrollar un programa que dé el resultado que necesita el problema, el cliente, la empresa, etc. Entonces, bueno, fíjense, tenemos acá mi dato. Recuerden lo que habíamos hablado inicialmente. Mi dato es una información. Si mi variable se llama edad, la edad de determinada persona viene a ser mi dato. Y entonces eso entra dentro de esta variable. O sea, se deposita o se almacena dentro de esa variable. Muy bien, ¿cómo vamos por ahora? Está muy confuso, hablé muy gringo, me enredé mucho. ¿Vamos entendiendo? Ok, Javier Antón puso el dedito. Bueno, si no quieren hablar, pueden ir colocando el dedito también, ¿no? Pero si alguien tiene alguna duda, por favor, manifiéstela. Manifiéstela para poder aclararle la duda. Y bueno, aquí están dos personas más que también pueden ayudar a aclarar mucho más, que son Neomar y Manuel. Muy bien, continuamos por acá. Perfecto. Ok, la variable viene a ser como un nombre depositario. También lo podemos ver así, como un nombre depositario. Un nombre que sirve de depósito de diferentes informaciones. Por otro lado, tenemos la constante, ¿no? Y la constante es el nombre asignado a una entidad al que se le asigna un valor que se mantiene sin cambio durante el programa. Es decir, yo tomo esa variable y, tomo ese nombre que voy a utilizar como depositario de un valor que yo no quiero que ese valor varíe. ¿Okay? Ese valor puede ser una alícuota, por ejemplo, un porcentaje, puede ser un nombre, puede ser algún valor lógico, etc. Fíjense, por lo menos tenemos en matemática pi. Y bueno, pi 3.14 y algo. Y todos sabemos que eso es algo que es constante, ¿no? Entonces, donde nosotros veamos pi, sabemos que eso tiene asignado un valor de 3.14. Entonces, esto es una constante. Si yo por lo menos estoy elaborando un programa matemático donde vamos a utilizar el elemento pi, ya yo sé que ese elemento pi debe tener permanentemente, de manera inamovible e invariable, el valor de 3.14. Ok. Las operaciones con los datos. Una operación es la acción a través de la cual se obtiene un resultado de un operando. Por ejemplo, sumar, dividir, unir, restar, etc. El operando corresponde al número, texto, valor lógico, variable o constante sobre la cual se ejecuta una operación. Es decir, si yo tengo 1 más 1, tengo una operación de suma con el operando 1 y otro operando de valor 1. El operador se encuentra representado por el símbolo que indica la operación que se ha de efectuar con el operando. Por lo menos la suma, el slash generalmente se utiliza para división, el menos, el asterisco que se utiliza para representar una multiplicación, tenemos mayor que, menor que, tenemos este símbolo que está aquí, que
que, si mal no recuerdo, significa igual o exactamente igual a, diferente de, mayor o igual. No, este no es mayor o igual, no recuerdo este símbolo que, no recuerdo este símbolo que significa. Bueno, tenemos el símbolo igual, ¿no? Entonces, estos son los que son operadores. Entonces, tenemos la operación, digamos, lo que desarrollamos y nos da el resultado, el operando, los elementos que van a ser, digamos, los protagonistas de esa operación, y el operador, que es lo que se va a ejecutar, si es una suma, si es una resta, si es una división, etc. Muy bien. Por lo menos, sentí como que alguien levantó la mano. Ok, nadie levantó la mano. Por lo menos fíjense acá, ¿no? Tenemos integer num1 igual a 10. Y tenemos integer num2 igual a 5. Fíjense que acá nosotros tenemos dos variables, num1 y num2, que son un tipo de dato entero, ¿no? Y acá vemos sus valores. Integer sumatoria. Esto viene a ser otra variable. Creamos la variable sumatoria y a eso le asignamos la operación. Entonces, la operación, ¿cuál es? Bueno, num1 más num2. Ok, ahí levantó la mano. Ok, sí, ese sería mayor o igual, pero ese mayor con esa línea abajo, no recuerdo matemáticamente qué significa, que hay que averiguar. Sí, es lo mismo. Ah, ok, es lo mismo. Ah, bueno, está bien. Gracias, Cristal y Linda. Ok, entonces, bueno, tenemos acá tipo de dato integer, ¿no? Tipo de dato entero. El nombre de la variable, sumatoria. Y tenemos la operación. Operando, operador, operando. Entonces, fíjense que se cumple la teoría. Esta operación a nosotros nos debe arrojar un resultado. Si yo coloco system debut, punto debut, sumatoria, entonces, ¿qué nos debería arrojar en la consola? Bueno, el resultado de la sumatoria, que sería 15. Ahora fíjense ustedes una cosa. Puede ser que en un programa se haga un input. ¿Recuerdan input? Input, los datos que se introducen a través de dispositivos. Un dispositivo puede ser el teclado, puede ser el mouse. Ok, vamos a suponer que tenemos un programa con un input, y integer num1 y num2 pueden asumir diferentes valores. Y de repente num1 podemos colocar 3, como podemos colocar 8, y num2 podemos colocar 5, 10, 15, 20. Y cuando nosotros pidamos que se nos muestre en pantalla el resultado de la variable sumatoria, él nos va a representar en la pantalla el resultado de la operación. ¿Por qué? Porque esta es la asignación que tiene ella. La asignación que tiene sumatoria es la ejecución de una operación. Si un dato de estos no llega a ser congruente con el tipo de dato, entonces el programa no corre y emite un mensaje de error. Muy bien. Entonces, esto es lo que es, esto es para entender lo que es operación, operando y operador. Ok, este operador de suma produce el resultado de una operación matemática cuando los operandos son números, ¿no?
integer o double, que también double también trabaja con decimales. De repente, nosotros estamos trabajando con tipos de datos string, que son cadenas de caracteres. Entonces, ese operador de suma trabaja de manera diferente, ¿no? Sigue siendo una adición lo que hace, pero de manera diferente. Esta vez no arroja un resultado, sino que une, ¿no? De repente colocamos el resultado es, el resultado es, y colocamos el símbolo de más y colocamos el nombre de la variable, en este caso sumatoria. Entonces nos va a arrojar en pantalla el resultado es 15, porque lo que está es uniendo, concatenando. Ok, muy bien. Aquí hay un ejemplo de esto, ¿no? Fíjense, esto es una cadena de caracteres. Tenemos la cadena de caracteres first name y tenemos la cadena de caracteres last name. First name es Luis y last name es Pérez. Si yo le pido si yo quiero que el programa me muestre en pantalla la unión de esos dos datos, entonces yo coloco first name más last name. Y entonces eso me ha de arrojar en la consola Luis Pérez, ¿no? Es decir, hace una concatenación. Entonces, esto es para que ustedes por lo menos vean que hay operadores como el del símbolo más que de igual manera hacen una adición, pero desde otro enfoque. Digamos, desde el enfoque matemático y desde el enfoque de las palabras, ¿no? En este caso, une una palabra con otra y construye en este caso, una expresión o un nombre. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo. ¿Cómo vamos? Ajá. No, bien, que ahí creo que imprimiría a Luis Pérez pegado. Cierto, creo que Porque hay que dejar un espacio. sí, una concatenación y ya. Pero sí, exacto, sí. Sí, hay que dar un espacio porque el espacio también es un carácter. Piensa cuando ustedes van a meterse en su página del banco, ¿no? Yo utilizo mucho este ejemplo porque los usuarios y las claves en las páginas bancarias son muy estrictas. Si usted va a colocar su clave y usted coloca por accidente un espacio, ese input de password le lee el espacio como un carácter. Y cuando usted le va a dar entrar, le va a decir clave errada, porque te está leyendo el espacio como un carácter. Entonces, esto que dice Neomar, que acota Neomar, sí, ciertamente, bueno, saldría pegado, porque en este caso no se está dejando un espacio. Para dejar un espacio acá, habría que colocar dos comillas y volver a colocar un signo más, ¿no? Para que salga impreso el espacio en la pantalla. Lo que pasa es que no tengo abierto acá la... Yo lo coloqué en el chat. Exactamente. Así como lo colocó Neomar acá en el mensaje. Fíjense, existen punto debut, first name, más. Y fíjense que aquí hay unas comillas que él coloca. Y luego coloca nuevamente más last name, ¿no? Entonces, estas comillas están registrando el espacio para que pueda salir Luis Pérez despegado. Yo les daría un ejemplo en la consola
Lo que pasa es que hoy me pasó este evento fortuito acá con las abejas, pero en la clase del miércoles vamos a ver estos ejemplos desde la consola para que ustedes queden bien duchos con este tema. Muy bien, vamos a continuar. Ok, fíjense, este operador concatena, es decir, une cuando los operandos son cadenas de caracteres. Es lo que les digo, hace una adición, pero lo hace desde otro enfoque. Lo hace para construir, en este caso, una fusión, o una fusión no sería la unión de varias cadenas de caracteres, ¿no? O sea, o adicionar una cadena de carácter a otra cadena de caracteres. Lo que quiero es que ustedes entiendan que la función de sumar siempre sigue siendo la misma, ¿no? Solo que desde el enfoque numérico va a dar un resultado de una operación aritmética, pero desde el enfoque de las cadenas de caracteres, lo que va a arrojar en la consola es la unión de esas cadenas de caracteres. Vamos a llamarlos nombres o palabras para que ustedes lo puedan entender mejor. Una cadena de carácter, una palabra. Muy bien. Ok, aquí tenemos 3 variables, num1, num2, num3, y tenemos una sumatoria, ¿no? Entonces, ok, esto es para un valor lógico. Ok. Fíjense. Tenemos 3 variables, num1 igual 10, num2 igual 10, num3 igual 20. Y tenemos integer sumatoria, que viene a ser la variable que guarda la operación. Acá tenemos una línea de una condicional que dice lo siguiente: si num3 es exactamente igual a sumatoria, entonces ejecuta X instrucción, ¿no? Entonces, fíjense, este elemento es una palabra clave que en muchos lenguajes representa un método de condición que evalúa la lógica que está dentro del paréntesis. Entonces, esta es la lógica que está acá. Fíjense. Y este es el operador lógico. Cuando, por lo menos lo que es mayor o menor, igual, exactamente igual, vienen a ser operaciones lógicas. El OR, el AND, todo eso vienen a ser operadores lógicos que nos permiten a nosotros construir operaciones lógicas. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Nos dice, mira, si la variable num3 es exactamente igual a sumatoria, en este caso al resultado de sumatoria, entonces vas a hacer determinada instrucción, ¿no? Lo que pasa es que esto está incompleto porque lo que interesa acá es que ustedes puedan ver cómo puede funcionar un operador lógico. Entonces, fíjense, existen operadores que funcionan solo para organizar operaciones lógicas. Estas no emiten resultados, sino que se evalúa a la luz de si la operación es verdadero o falsa. Entonces, acá podemos ver nosotros lo que vimos anteriormente en el tipo de datos booleano, que admite o trabaja con valores verdaderos y falsos. Es decir, que esta línea de código va a evaluar lógicamente si esta variable es igual a esta. No lo va a determinar desde un punto de vista aritmético, sino lógico. Bueno, mira, si la variable num3 es igual a la variable sumatoria, entonces vamos a hacer tal instrucción. Igual puede ser acá un símbolo diferente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el símbolo igual con una
línea con un slash sobre ella que significa diferente. Si un 3 es diferente a sumatoria, tal cosa, ¿no? Ejecutas tal cosa. Y así sucesivamente. Entonces, es la forma, pues, como digamos, se plasman en la consola este tipo de operaciones. Nosotros debemos de tener claridad en cómo funciona un operador aritmético desde un punto de vista de aritmética, cómo funciona un operador aritmético, en este caso como el signo más, desde el punto de vista de la cadena de caracteres, y cómo funcionan los operadores lógicos cuando se trabaja con ellos. Muy bien. Continuamos adelante. Vamos a hacer una pausa acá, porque estamos muy callados. A mí me gusta que la gente hable. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Siente que se perdió más conmigo ahorita que antes? ¿O siente que ha ido mejorando el conocimiento en este tema? A ver, soy todo oídos. Todo en silencio. Bueno, no, por mi parte, yo sé que en la práctica siempre se va a ver. Claro, sí, en la práctica mejor sí, se va a ver. la teoría. Pero sin embargo, Bueno, es en mi importante caso la por ahora teoría. tengo. ¿Vale? Ajá, Cristal, ¿qué ibas a decir, Cristal? Que en mi caso por ahora no tengo dudas. Ah, ok. Bueno, a ver, José Fuentes. Hola, hola, buenas noches. No tengo duda hasta el momento. Vamos bien. Ah, O sea, he entendido bien. La verdad ok. que tengo nociones de programación, así que no me ha complicado hasta ahora. Ah, ok. Tienes nociones de programación. Perfecto. Perfecto. ¿Quién más? Javier Antón. Por ahora todo bien. No sé mucho de programación, pero por ahora aprendiendo. Ok, pero sientes que estás entendiendo, sientes que en el momento que te toque aprender un poco más de programar, puedes tener dominio, eh, eh, no vamos a decir un dominio al 100%, pero sí por lo menos en un 50% del uso de la variable. Sí, sí, sí. Si de repente Neomar te dice, bueno, mira, hazme un programa con variables numéricos, donde vas a sumar esto y al final me van a restar esto. Sí, se puede. Ah, ok. Bueno, eso es importante, ¿no? Que se sienta la capacidad. Por acá tengo 7 más. A ver, que tengo aquí. Alexis. Alexis Jacob. Creo que Alexi tenía problemas con el audio, pero puede escribirlo. Ok, tiene el micro malo. Bueno, está bien, Alexis, está bien, está bien. Se te perdona, pero la próxima sí te preguntaba. Ah, todo bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar, pues, no, me alegra bastante. Fíjense, esto que nosotros acabamos de ver es de forma, ok, Neomar ha levantado la mano. A ver, Neomar, ¿cuál es tu duda, Neomar? Tengo muchas, pero no, es que si vamos a receso, esa era la duda principal. O si los chicos quieren seguir, no sé. Ok, el acceso, ¿no? Exacto, lo que ellos decidan, si nos vamos temprano, o sea, nos quedamos y nos vamos temprano, o agarramos nuestros 10 minutos de receso. Por lo menos manifiéstense con algún emoji de la manito, no sé, hacia abajo, hacia arriba. Bueno, lo que tú decidas, Richard. Sí. Bueno. Receso de 10 minutos. Bueno, entonces vamos al receso. Vamos al receso. Y venimos. Me parece. Ajá. Seguro. Me parece bien. Listo, grabando.
Bueno, vamos a continuar por acá. Ok. Vamos a compartirle acá la... Ok. Aquí. El primero les voy a compartir un momento la consola. Un segundo por acá. Ok. Para que ustedes vean por lo menos un ejemplo práctico, ¿no? Ok, ustedes me dicen si se les ve, si ven con claridad la consola. Ok. Muy bien, fíjense lo que estábamos viendo. De repente, yo tengo un tipo de dato entero, como el ejemplo que estábamos viendo. Número 1, yo le coloco de asignación 15 y tengo un tipo de dato entero que se llama número 2 y yo le coloco de asignación, vamos a poner un 20. Puedo colocar acá mi variable que va a contener la operación de número 1 más número 2. Recuerden que este punto y coma al final no puede colocar. Le doy a ejecutar y al ejecutar él debería de darme el resultado de la sumatoria. Okay. Okay. Perfecto. Aquí está la ejecución. Le doy de loop only y ustedes pueden ver acá la sumatoria de la operación que nosotros acabamos de hacer. Intersumatoria. Un momentico por acá. Vamos a volver acá a... Tenemos un número 1, 15, un número 2, 20, sumatoria, integer, número 1 más número 2. Debería de arrojarnos a nosotros ok. El resultado. Por algo la consola no quiere entrar el resultado hoy. ¿Qué estabas? Disculpa ahí, me perdí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Ah? ¿Qué estabas haciendo? Me perdí ahí. O sea, haciéndole la prueba a ellos de cómo funciona la operación aritmética
Ah, ok, con números enteros. Sí, te pero faltaría no sé. imprimirlo ahí con un console log y que le colocas sumatorio. Ok, ya, sí, el sistema, perdón, pero hay que Un, si- colocarla, un system se me, debug, se me perdón, no olvidó. console log. System debug. System, perdón, Console log es para JavaScript. se me fue ahora sí, sí. Ok, ahora sí debería aparecer, ¿no? Entonces, colocamos acá y me da el valor de 35. No sé si ustedes lo verán, porque aquí en la consola lo presenta muy pequeño y no sé cómo puede el Meet Sí, acercarme. sí se ve. Sí se ve. ¿Se ve? Yo lo veo. Sí. Bueno, importante, ¿no? Fíjense ustedes cómo por faltar esta línea de código no estábamos viendo el resultado, ¿no? Esta palabra clave que ustedes ven acá, system.debug, permite que se imprime en pantalla lo que nosotros le pedimos que se imprime. Entonces, de igual manera, nosotros podemos de repente colocar acá un integer número 3, colocar 35. Y puede ser que nosotros coloquemos acá un if y le digamos, bueno, mira, si vamos a cambiar acá número 33. Ok. Vamos a poner acá 35 números. Y podemos nosotros de repente acá, bueno, si número 1 es exactamente igual a sumatoria, entonces, ¿cuál es la instrucción? Bueno, me vas a imprimir en pantalla que colocamos comillas, la variable número 1 es igual a la sumatoria. Ok, es igual a la variable sumatoria. Entonces debería de imprimirnos eso en pantalla, ¿no? Entonces fíjense que esta es una condicional, aquí hay un operador lógico y este operador lógico dice, bueno, mira, a ver, si el número entero 1 o si el integer número 1 es igual a la variable integer sumatoria, entonces, bueno, tú me vas a imprimir en pantalla que el valor, la variable número 1 es igual a la variable sumatoria, ¿no? Tomando en cuenta este valor lógico que significa algo así como exactamente igual. Le damos a ejecutar. Dice que hay un error, creo que número 3. Ok, faltaba el punto y coma acá. Perfecto. Le damos a ejecutar. Vamos al log. Y debería de imprimir eso, ¿no? Ok, no imprimió nada. Vamos a volver a probar una vez más. A ver si hay algo acá. Son dos iguales, ¿verdad? ¿O son tres iguales? Ah, ya, discúlpame, pero ¿qué estás tratando de hacer? Si número 1 es igual a sumatoria 2, system debug. No son iguales. Ok, no, ahí estaría bien, tú estás evaluando. En JavaScript hay veces que es mejor ponerles 3 iguales en JavaScript. Ah, pero ahí con 2 te funciona. Vamos a colocar tres iguales a ver si nos da la. Línea 10, ahí te está diciendo tipo entero. Ok, línea 10, número 1. Okay. Debería de imprimir en pantalla. Dice éxito.
No son iguales porque sumatoria es más de 35, está sumando 35 más 20. Sí, es verdad, tienes razón. Bueno, ese para ver si estaban pendientes. Bueno, yo no soy matemática. No, en realidad, está bien, está bien. Bueno, vamos a ponerle un else, pues. Ajá, ya ver. Claro, existen puntos de bus. Oye, vale, qué pedo. Oye, yo soy buena en matemática, oye, yo soy buena con letras. La variable número 1 es diferente a la variable sumatoria. Ok, bueno, aquí sí debería de imprimir, ¿no? Es una condicional, digamos, compuesta simple. Vamos a ver. Ahí dijo que sí. Perfecto. A ver, démosle acá. Muy bien, aquí está. La variable número 1 es diferente a la variable sumatoria. ¿Ven? Entonces, ustedes pueden ver acá cómo se desarrolla pues, esta programación sencilla de una sumatoria. Le decimos, bueno, mira, a ver, si la variable número 1 es igual es exactamente igual a sumatoria, entonces me va a dar este mensaje. Si no es igual, ¿verdad? Que viene siendo acá, else es como bueno, mira, si no, haz esto. Entonces decimos, bueno, la variable número 1 es diferente a la variable sumatoria, que es el mensaje que nos está dando. Pero fíjense cómo la consola de desarrollo nos ayuda a nosotros a ver cómo funciona la operación aritmética y la operación lógica para poder llevar a cabo un programa. De repente puede ser, esto puede quedar así, si fuera un input, esto pudiera quedar así, la variable número 3 pudiera quedar con un valor fijo, y entonces en la medida que la persona ingrese datos desde el teclado, él va a ir desarrollando entonces ese programa, y en la medida que se ingresen los datos, él va a evaluar si el dato número 1 es exactamente igual al dato sumatorio, y así sucesivamente. Bueno, disculpen la mala matemática, bueno, espero que todos hayan entendido, es la idea. De todas maneras, bueno, un aplauso para Cristal, ¿no? Fue la que nos puso al tanto de... Sí. Ah, qué bueno. Un aplauso porque nos alertaste de que estábamos sacando mal la cuenta. Y fíjate, ¿no? Dos cabezas no piensan más que una, porque ni Neumar veía la... Sí, verdad, sí, verdad. Mira, tú sabes que hay un hacía falta una más, hacía falta una cabeza más. Bueno, lo importante es que hayan entendido cómo se hace pues, un desarrollo, por lo menos con números enteros. Dime, Neumar. no, que comentar a los chicos que hay un dicho en programación que cuando estás programando, hay veces que las cosas salen bien a la primera. Bueno, cuando eso pase, duden, pónganse lo más dudoso posible, porque es muy raro que las cosas salgan bien a la primera. Casi siempre o sea, si sale bien es porque realmente algo se están dejando por ahí, están obviando, pues porque por lo general uno tiene que revisar hasta 10 veces el programa. Sí. Bueno, yo le iba a hacer un ejemplo con el stream, pero la consola de desarrollo está como que antipática hoy, y dije, no, bueno, vamos a hacer el de los números, y el miércoles hacemos el de la cadena de caracteres para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Para ver por qué la consola de desarrollo no quiere aceptar ese código. Muy bien, muchachos. Bueno, ya vimos en términos generales lo que son los tipos de datos. Pero ahora nosotros vamos a ver cómo esos tipos de datos
están presentes en los fundamentos de programación de Apex, ¿no? Los tipos de datos de Apex. Y bueno, tenemos que en Apex todas las variables y expresiones tienen un tipo de datos que bien puede ser lo siguiente. Tenemos los tipos de datos subjects, los tipos de datos primitivos, los tipos de datos de colecciones o collections, las constantes y los tipos de datos enum. Y por lo menos en el subject tienen account, contacts, leads, tasks, bueno, my custom subject viene a ser como, digamos, un subject personalizado, que uno lo crea. Y está este otro que también uno lo crea, pero esa R al final no recuerdo. ¿Esa R qué significa, Neoman? Los tipos de datos como tal, bueno, por lo general es como cuando crean un objeto o una relación. Ah, ok. Se te va Para una... tú sabes, tú vas a decir, bueno, yo quiero ver qué relaciones tengo. Tú vas a ver en los datos un guión bajo R. Ok, muy bien. Bueno, aquí coloco etcétera porque son muchos subjects que tiene el SafeFork. Entonces es cuestión de que nosotros ya, entendiendo el tipo de datos que él es, nosotros revisemos en la documentación de SafeFork y conozcamos de los demás tipos de datos. Pero los que generalmente se trabajan en la plataforma, por lo menos para efectos de la presentación del certificado, son accounts, contacts, leads, tasks y los personalizados. Muy bien. Tenemos los tipos de datos primitivos, string, integer, que es número entero, cadena de caracteres, número entero, el double, que vienen siendo los números decimales, decimal, que también viene siendo un decimal, pero creo, si mal no recuerdo, que este ocupa un espacio mayor en la memoria que el double. Tenemos el tipo date, que viene siendo cuando introducimos fechas, time, cuando introducimos datos referentes a horas, minutos, segundos, date time, que sería fecha y hora, los tipos de datos boolean, que vienen siendo los tipos de datos lógicos, el long, que viene siendo un número grande, el object, el block y el ID o AD, como lo llaman en inglés, ¿no? Muy bien. Este último, el AD, viene siendo como el identificador que tiene cada registro en SAFE. Muy bien, en colecciones tenemos los tipos de datos lista, set y map. En las constantes tenemos final y static final. Ok, tenemos los tipos de datos en uno. Y vamos a ver si la lámina no se me... Y como que la lámina acá se me desconfiguró. Bueno, el subject, este tipo de datos corresponde a cualquier objeto que pueda almacenarse en la base de datos de la plataforma Lightning. Es decir, una variable de tipo subject representa una fila o conjunto de datos que obligatoriamente se declara en Apex utilizando su nombre de la API SOA, ¿no? Ustedes lo ven cuando ustedes trabajan con este tipo de datos en la misma plataforma, ustedes van a ver que se le coloca un nombre API. No sé si han hecho ese ejercicio o si lo han visto en algún otro profesor cuando ha creado un tipo de datos digamos, de este
de este tipo, pues, ¿no? O sea, un dato de este tipo. Entonces, fíjense, tenemos el tipo de dato ACON A, ¿no? Aquí la variable sería A, igual a new ACON. Disculpen acá, déjenme arreglar un momentico la lámina para que lo puedan apreciar mejor, porque si no, no lo van a ver bien. Que las láminas se me desconfiguraron todas. Ok. Ok. Las láminas se me desconfiguraron todas. Ok, les vuelvo a compartir, muchachos. Ponen acá la... Ok, bueno, tenemos este tipo de datos subject, y esto que ustedes ven acá es lo que uno llama una instanciación de ese tipo de datos. Porque estos son unos tipos de datos que ellos vienen siendo como una especie de objetos. No, Neomar, diríamos una especie de objetos, este tipo de datos. Disculpa, ajá, me perdí ahí. ¿Qué tipo de datos? Este tipo de datos subjects vendría siendo como un tipo de objeto, ¿verdad? Sí, es un objeto en Salesforce que viene siendo como lo equivalente a una tabla en una base de datos normal. Y por lo menos para tú utilizarlo, se hace como una especie de inicialización, que es eso que hace ahí new account, y luego, ya luego que lo declaras, puedes utilizarlo normalmente. Para tú decirle, mira, tengo A es un dato de tipo cuenta, y lo inicializas con new account. Y lo que dices ahí, pues lo estás instanciando. Exactamente, sí. Entonces, fíjense, ve, por lo menos en un tipo de datos account, a nosotros por lo menos instanciamos. Decimos, bueno, new account. Entonces, a eso se le coloca este tipo de campos que están contenidos dentro de ese tipo de datos, ¿no? Entonces, ese tipo de datos contienen los campos de nombre, en este caso, bueno, claro, name, con industria, y así sucesivamente contiene otros campos. ¿Sí? Okay. Ahí levantó la mano. Ajá. Sí, que justamente la inicialización se hace porque, ¿qué es un objeto? Un objeto es una tabla que está comprendido por campos, ¿cierto? Ejemplo, la cuenta tiene nombre, bueno, en este caso dice que tiene nombre, teléfono, industria. Entonces, por ejemplo, si tú quieres acceder a un dato de este objeto o tabla, tú, por lo menos, como ya lo inicializaste con el nombre de A, tú colocas, bueno, A.phone. Si quieres la información del teléfono. Si quieres la información de nombre, colocas A.name. Ese es más o menos como la dinámica. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, en este tipo de datos subject, ustedes van a encontrar este tipo de campos, ¿no? Estos son campos que contiene este tipo de datos, porque él es como un objeto. Fíjense, cada campo del objeto, name, phone, industry, cada uno tiene un valor. Esto que ustedes ven acá en color vino tinto, que lo coloqué así para que lo pudieran ver como se ve en la consola, vienen a ser los datos que se le están asignando en este caso, ¿no? Por lo menos a name, Word, Cell, AC, vendría siendo el nombre de la empresa o el nombre de la cuenta, el phone, el número telefónico y el tipo de industria, ¿no?
Entonces, esto viene a ser lo que uno llama la instanciación de la variable. Es decir, como dice Neomar, uno inicializa esa variable y le asigna esos datos a esos campos que están dentro de esa variable tipo subject, ¿no? Esto es lo complejo de Sailor. Sailor es un lenguaje muy completo y es un lenguaje de muy alto nivel, y trabaja con este tipo de datos subject que a veces al inicio cuesta un poco entenderlo, pero ya en la medida que uno va manipulándolo, ya uno empieza a comprenderlo mucho mejor. Muy bien, este es el tipo de datos subject. Tenemos, por otro lado, bueno, los tipos de datos primitivos. Tenemos el string, que ustedes saben que es una cadena de caracteres. ¿Cómo se declara? Bueno, string, mensaje, es la hora, toma tu pastilla, ¿no? Esto es una cadena de caracteres, ¿no? Fíjense que esto tiene sus espacios y es la construcción de una expresión, como también puede ser una sola palabra y conforma una cadena de caracteres. Muy bien, tenemos el integer que representa un número de 32 bits sin punto decimal, es decir, son números enteros y tienen un valor mínimo de menos esta cantidad que ustedes ven acá y un valor máximo de, creo que esto es 2.147.483.647. Bueno, bien. En fin. Ok, bueno, ya esto es más de uno. Entonces, tenemos acá, bueno, ¿cómo se declara el integer? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Colocamos el tipo de dato, colocamos el nombre de la variable y el valor de la variable. De igual manera, nosotros podemos colocar el tipo de dato, colocar el nombre de la variable, cerrar con punto y coma, y ya esto es una variable que, bueno, dentro del desarrollo de un programa, se manejaría desde un input, alguien que ingresa datos desde un teclado, para que ella vaya asumiendo valores. Tenemos el double, que son los dobles, tienen un valor mínimo de menos 263 y un valor máximo de 263. ¿No? ¿Cómo se declara? Me disculpan lo malo de la diapositiva. La verdad que el programa me desconfiguró todas las diapositivas. Entonces tenemos acá double arancel, fíjense, 10.35. Yo puedo colocar un double que se llame tributo IVA, cierro acá con punto y coma, y en la medida que se coloquen los precios de un producto, bueno, automáticamente me puede ir aplicando cierto, digamos, puedo utilizar un valor con decimal para ir aplicando una operación, sacando resultados, ¿no? O puedo colocar también un valor porcentual con decimal y me lo asume la variable como tal, ¿no? Esto introduciendo datos desde el teclado. Ok, muy bien. Y el valor decimal corresponde a un número que incluye un punto decimal y este es de precisión arbitraria. Por ejemplo, a los campos currency, que es moneda, se le asigna automáticamente el tipo decimal. Bueno, ya esto es, digamos, como para un formato en la plataforma. Cuando nosotros vamos a crear ese tipo de moneda, se le asigna ese tipo de datos. Muy bien. Continuamos por acá. El tipo de dato date es el tipo de dato que muestra el valor que indica un día en particular. Los valores de fecha no contienen información sobre la hora. Se puede sumar o restar un valor entero de un valor de fecha y devolver un valor de fecha. Es decir,
podemos hacer operaciones aritméticas que nos arrojen otra fecha. Por ejemplo, muchas veces la gente que no se acuerda de la edad que tiene, entonces resta la fecha en que nació con la fecha actual y entonces eso le da un resultado. Pero acá tengo esta diapositiva malísima, me van a permitir un segundito, la arreglo para que puedan apreciar mejor. Me disculpan un segundo, por favor. Ok. Malísimo esto que me sucedió con el OFE. Es rápido. Ok, aquí lo medio arriba. Muy bien. Aquí les vuelvo a compartir. Muy bien. Fíjense. Así como estaba, no se veía, no iban a poder apreciar digamos, la información. Fíjense, hay algo importante que nos dice este tipo de datos. No se pueden crear funciones aritméticas que incluyan 2 o más valores de fecha. Sin embargo, se recomienda utilizar los métodos de fecha. ¿Qué te dice esto? Seifert te está diciendo que para tú trabajar con la adición o sustracción de fechas, te valgas de los métodos que ya él tiene programados para realizar ese tipo de adiciones o sustracciones. En este caso, fíjense, el método estático de fecha, add days y el número de días que se adicionará, ¿no? Es decir, cuando usted coloca este código, add days, esta palabra clave, y usted entre paréntesis coloca un número entero, el programa Apex va a agregar el número entre paréntesis que usted va a señalar acá a la parte de días en el dato fecha, ¿no? En este caso, si usted tiene de repente, vamos a poner, tiene 1 de julio, ¿no? Tiene 1/7/2025 y usted aplica este método, add days, y entre paréntesis coloca 10, entonces el resultado que le va a dar eso va a ser 11/7/2025. ¿Por qué? Porque le va a añadir a la parte de días de la fecha, le va a añadir 10 días más, ¿no? Y así sucesivamente existe add month y add years, ¿no? O sea, en este caso, add años y add meses. Si usted utiliza ese método y coloca entre paréntesis el número de meses que usted va a añadir o el número de años que usted va a añadir, automáticamente ese método se lo agrega a la fecha. De igual manera, en el tipo de datos time, que representa un tipo de datos que muestra un valor que indica un tiempo en particular,
se recomiendan también los métodos estáticos que el sistema ya tiene establecidos, ¿no? Que en este caso sería la palabra clave at hours, nosotros le diríamos en castellano at hours, y entre paréntesis el número de horas que se adicionarán. Si usted tiene la hora, un ejemplo, tiene las 9, 10 minutos, 25 segundos, 9 horas, 10 minutos, 25 segundos, y usted le coloca un número 4, un número 5 o un número 6 acá a este paréntesis, entonces él va a aumentar el número de horas, ¿no? Si son las 9, yo coloco 4, entonces, bueno, va a agregarme 10, 11, 12, 1. Entonces va a ser la 1 con los minutos que tenemos allí ya establecidos y los segundos que tenemos allí establecidos. Ahora, si yo utilizo el método que es add minutes para agregar minutos, igualito va a suceder lo mismo, ¿no? Él va a adicionar minutos al tipo de dato time que tenemos allí, que nos va a reflejar el tiempo. Y de igual manera va a suceder con los segmentos. Bueno, sé que hemos estado un poquito, hemos tropezado un poquito con la lámina, que nos ha desencajado un poco, ¿no? De la explicación. Y no permite que los ejemplos o información se vea bien, pero bueno, quisiera hacer un sondeo cómo vamos, si tienen alguna duda con estos datos que hemos visto de Apex, si se sienten enredados. Por el momento ninguna duda. Ok. Dilo, Neomar. Que bueno, ya se nos fue el tiempo. Quedan 7 minuticos, pero igual como para que no se saturen. Pero igual la idea es que revisen el video. Les queda el día de mañana libre. El miércoles tenemos clase de nuevo. Y bueno, traten de revisar porque de repente tengan alguna prueba ahí sorpresa de temas fundamentales para ver cómo vamos. Yo creo que bien. Si los chicos no tienen alguna duda, o si tienen duda, aprovechen y las manifiestan, o muchas veces las dudas salen después que vemos el video de la clase. Yo voy a tratar de apuntarlo ahorita. Ajá. Sí, no, bueno, de todas maneras, tenemos el compromiso con la parte de la práctica, que lo está señalando Cristal. Sí es importante por lo menos hacer una práctica para que ustedes puedan ver por sí mismos cómo funciona, por lo menos estos métodos que estamos señalando acá. Al ustedes ver cómo funcionan estos métodos que estamos señalando acá, o mejor dicho, al ustedes hacer la prueba, entonces ustedes van a entender, bueno, cuando observen los demás métodos, la similitud con que ellos funcionan, porque al final funcionan igual, ¿no? Add en inglés significa agregar días, add hours, agregar horas, add minutes, agregar minutos, y así sucesivamente. Entonces ese método lo que hace es eso, simplifica lo que nosotros podamos hacer quizás en un código muy complejo, para agregarle días o meses o años o horas o minutos o segundos a un tiempo determinado. El método que nos ofrece Apex a través de su palabra clave, que viene siendo un método, es algo bastante simplificado y automáticamente él va haciendo ese añadido sin necesidad de nosotros crear un código muy complejo. Muy bien, Neo, te dejo la palabra. No, por ahora, dejémoslo hasta acá
cosa de que, bueno, igual ya cumplimos la hora. Traten de revisar, chicos. Vengan el miércoles. Recuerden que con el profe Richard las clases van a ser lunes y miércoles. Traigan todas las preguntas posibles, estudien. Igual está el grupo de WhatsApp. Así que cualquier duda que mientras vayan viendo el video se les presente, láncenla por el grupo, que hay tanto Richard como yo, o alguno que se anime puede ayudarlos. Y bueno, por mi parte eso. Gracias por asistir. Espero los que no hayan asistido hoy, que seguramente van a ver el video, puedan asistir el miércoles, porque es fundamental que se vayan familiarizando con este tema. Descansen y gracias por asistir, chicos. Gracias, Richard. Les devuelvo. Vale, pues saludos. Ajá. Sí, saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas noches.